Buenos días, Dios les bendiga. Aquí les habla su hermano Rogelio Tristán de su canal cristiano Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y pues estuve ausente unas semanas por causas de fuerza mayor, mucho trabajo y estuve un poco ocupado, pero aquí regresando nuevamente para compartir algo de la palabra de Dios. Y hoy estaré dando fin a esta serie de, de estudios básicos para ir conociendo a Dios, ir conociendo más de Dios. Entonces hoy le voy a dar final con lección número 8 que se titula Compartiendo con Dios. Espero y sea de bendición para ustedes, para mí, para todos los que miren este video. Y pues espero que salgamos bendecidos y que podamos aprender algo más de lo que es nuestra relación con Dios. Hoy compartiremos y el versículo que esta lección nos pide que memoricemos está en Primera de Corintios 10:31 y le vamos a dar lectura. Vamos a ir a Primera de Corintios 10:31 y veremos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice Primera de Corintios 10:31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que todo lo que hagamos, comer, beber, cualquier cosa que hagamos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, o sea, para que glorifiquemos a Dios en eso. Y vamos a entrar en un poco más en lo que es la lección. Y dice la introducción: si en verdad creo en algo, le doy todo mi apoyo, todo mi esfuerzo, todo mi talento, todo mi tiempo y todo mi dinero. Y ahora yo creo en Dios con todo mi ser. Por tanto, deseo servirle, agradarle y compartir con Él todo lo que soy y todo lo que tengo. El apóstol San Pablo lo expresa de esta manera: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el versículo que nos pidió que memoricemos en Primera de Corintios 10:31. En cosas importantes y en cosas sin importancia, en todo lo que hago, yo me pregunto: ¿es esto para la gloria de Dios? Y sí, hay que preguntárnoslo siempre, tener eso en mente, si lo que estamos haciendo es para gloria de Dios o para qué. Entonces vamos a leer la primera pregunta y dice: según Mateo 22, capítulo 22, versículos 36 al 40, ¿cuánto debo amar a Dios? Dice el inciso A. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Hoy yo estoy utilizando una Biblia un poquito diferente y me es más fácil encontrar los versículos un poquito más rápido. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Y les voy a dar lectura y dice así la palabra de Dios: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amaréis al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces dice: ¿cuánto debo amar a Dios? Dice: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, debemos de amarlo con todo nuestro ser, porque esto es lo que somos un cuerpo, somos un alma y un espíritu. Entonces en todo tenemos que con todo nuestro ser debemos amar a Dios. La B dice: ¿cuánto debo amar a mis semejantes?
ama a tus semejantes como a ti mismo, dice. O sea que dice, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si yo me quiero mucho, me amo mucho, así de igual manera debo ser con mis semejantes, con mi prójimo, con mis hermanos, aunque no sean mis hermanos, conversos o inconversos. Uno siempre debe sentir el mismo amor que siente uno por uno, sentirlo hacia los demás, y pues todavía aún más por Dios, porque a Dios lo debemos de amar con todo nuestro ser. La número 2 dice, ¿cómo puedo expresar mi amor hacia Dios y hacia los demás? Tenemos que ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. Vamos a ir a Primera de Juan. Yo ya estoy en Primera de Juan y dice que es el capítulo 5, los versículos 2 y 3. Y dice así la palabra de Dios. Ay, perdón, ¿dónde estoy? Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice, ¿cómo puedo expresar mi amor hacia Dios y hacia los demás? Guardando sus mandamientos, guardando los mandamientos de Dios. Ahí podemos demostrar, en eso podemos conocer que amamos a Dios. Primeramente porque guardamos sus mandamientos, porque leemos la palabra, hacemos lo que la palabra dice, y al momento en que uno tiene todo eso en su corazón, de esa manera uno puede expresar hacia los demás el amor, porque uno los va a respetar, uno los va a querer, y esa es una forma de expresarles el amor a Dios y a los demás. La número 3 dice, ¿qué dice el Evangelio según San Juan acerca de una entrega total a Dios y a su causa? Vamos a ver qué nos dice el Evangelio según San Juan. El inciso A dice, ¿qué debe hacer un grano de trigo a fin de producir una gran cosecha? Juan capítulo 12 versículos 24 y 25. Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 12, es el capítulo 12, versículos 24 y 25, y dice la palabra de Dios, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces dice que debe hacer un grano de trigo, o sea, debe morir y llevar fruto. Para nosotros, los cristianos, eso quiere decir que debemos morir al mundo, negarnos al mundo, negarnos a las cosas malas del mundo y compartir la palabra, compartirla. Al compartir podemos llevar ese fruto porque sembramos la semilla en las demás personas. Al momento en que uno comparte la palabra, uno está poniendo esa semilla en los corazones de las demás personas, pero ese trigo debe morir, esa semilla debe morir. O sea que tú tienes que negarte a las cosas malas del mundo, aceptar a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, y entonces tú verás el fruto que puedes traer, el gran fruto. El número B dice, si yo sirvo a Jesucristo y no a mis propios intereses, ¿qué hará el Padre? Aquí mismo está la respuesta en Juan 12, en el versículo 26, y dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué hará el Padre? Dice, si yo sirvo a Jesucristo y no mis propios intereses. Cuando dice que si a alguno me sirviere, mi Padre le honrará, o sea que Dios nos va a reconocer y nos va a premiar como seguidores de Cristo. Al momento de decir que cuando uno acepta a Cristo, uno viene a ser hijo de Dios. Cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón,
tú eres un extraño, pero cuando tú le sirves, Dios te honra. Eso quiere decir que te premia espiritualmente. Espiritualmente vienes a ser otra persona. No esperemos que ese premio venga siempre en cosas materiales, porque aquí se habla de lo espiritual. Entonces el Padre nos honrará, nos va a reconocer y nos va a premiar con cosas espirituales, y eso es bueno, mucho mejor que cualquier cosa material. Y yo se los digo por experiencia, por las cosas que uno vive, por las cosas que uno pasa anteriormente y las que ahora vive uno en Cristo. Claro, no somos perfectos, no somos Dios ni nada, o sea, nos estamos santificando, separando del mundo, tenemos errores, eso que ni qué, moriremos en pecado también, porque hasta después de la resurrección es cuando tendremos un cuerpo que, que ya no va a estar en pecado. Pero bueno, entonces, si nosotros servimos a Cristo y no nuestros propios intereses, Dios nos bendice y nos reconoce como sus verdaderos hijos. Dice la número 4: como cristiano, en mi nueva relación con Dios, ahora tengo actitudes nuevas hacia todos aquellos con quienes me relaciono. En una u otra forma, cuando yo estoy en Cristo, es decir, cuando soy cristiano, cuando vivo en unión con Él, las cosas viejas desaparecen y en su lugar, 2 Corintios 5:17. Yo me lo sé de memoria, pero se los voy a leer porque sería lo más bueno que puedo hacer. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que nos dice 2 Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que toda nuestra vida anterior pasa a segundo término, se olvida, y todo venimos a ser una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas, nuestros pensamientos, todo viene a ser diferente, pero siempre y cuando nosotros estemos disponibles a dejar atrás esas cosas. Claro que hay veces que las vamos a recordar, nos van a venir recuerdos, pero eso es para no olvidarnos de dónde nos ha sacado Dios. Y pues sabemos que todas las cosas son hechas nuevas cuando alguno está en Cristo, cuando yo estoy en Cristo. Dice la siguiente, dice: mi actitud nueva hacia lo material. Vamos a ver lo que nos dice Lucas 6:38. Dice: ahora yo quiero, el inciso A dice dar, el inciso B dice guardar para mí. Hay que poner una X enfrente de la respuesta correcta, o memorizar cuál es la respuesta correcta, porque dice: mi actitud nueva hacia lo material. Lucas 6:38. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Lucas. Lucas 6:38. Vamos a ver qué nos dice Lucas 6:38. Aquí está Lucas 6:38. Dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. O sea que ahora nuestra actitud nueva hacia lo material dice que ahora debemos de dar, debemos de compartir con los demás. El momento en que uno comparte con los demás, con Dios, perdón, Dios nos recompensa. Ay, perdón. He estado un poquito malo, he andado malo. Entonces, todavía no me recupero, creo que al 100. Y estoy teniendo problemas con dolor de garganta, pero ya estamos pasando. Entonces, nuestra actitud nueva hacia lo material debe ser dar, ahora compartir, no equivocarnos, porque
es bueno tener, uno no dice que no, hacer tu propio guardado, pero no hay que enamorarnos del dinero. El dinero nos puede llegar a corromper, nos puede llegar a cambiar completamente. Las cosas materiales así son, y lo mejor de todo es poner los pies sobre la tierra. Tenemos porque Dios nos da, porque Dios es bueno, y pues hay que tener una nueva actitud hacia todas esas cosas y aprender a compartir con los que necesitan. Dice la número 2, dice: ponga una X frente a las tres actitudes correctas hacia lo material según Efesios 4:28. Vamos a dar primeramente las los incisos que nos da, las respuestas que debemos, las actitudes correctas que debemos tener. Dice la A: no robar más. El B: ser buen trabajador. C: guardarse todo para sí. D: compartir con el que no tiene. E: robar cuanto se pueda. Y la F: ser holgazán. Vamos a ver qué nos dice Efesios 4:28 y sacaremos nuestras propias conclusiones. Yo estoy hoy, como les digo, utilizando una nueva Biblia que tengo, y pues está un poquito diferente. Hay veces que batallo menos con esta, pero batallo menos para encontrarlas, pero batallo mucho también para leer en veces. Dice Efesios 4:28. Dice el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, ¿cuáles serían esas tres actitudes correctas hacia lo material? Es no robar más, ser buen trabajador, y la D: compartir con el que no tiene. No podemos guardar todo para nosotros, robar o ser holgazanes. Esas no son actitudes correctas. Dios no premia a los que son así. hay, hay que ser honrados, hay que tener humildad, hay que compartir, ser buenos trabajadores. Entonces esas son las actitudes correctas. El B dice: mi actitud nueva hacia los demás. Primero dice: yo debo ser con los demás. Efesios 4:32, aquí mismo vamos a leer, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea que debemos ser benignos con los demás, o sea, debemos ser buenos, debemos, como le hemos dicho, amar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Y dice: debo evitar, dice, aquí debemos de circular la palabra correcta. Debo evitar o procurar, dice, asociarme con los incrédulos para servir a Dios. Segunda de Corintios 6:14. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Corintios 6:14. Aquí lo tengo, Segunda de Corintios 6:14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea que debemos evitar asociarnos con personas incrédulas para servir a Dios. Pero debemos de evitarlas, no unirnos en yugo desigual, dice la palabra. Pero uno también debe de compartir con los mismos incrédulos, porque es la única forma de ganar nuevas almas para Cristo, el compartir también con los incrédulos. Entonces debemos de, como quiera, de ver que hay un momento, o entender en qué momento debemos alejarnos de una persona que es incrédula, porque uno tiene que compartir, uno como cristiano tiene que ir a los que no creen para poder ganar almas para Cristo. Pero tenemos que ver en qué momento debemos evitar a esas personas, porque de repente tienen actitudes como de burla, o simple y sencillamente no los haces entender.
y ahí es cuando uno a lo mejor debe de alejarse. Yo digo que uno sí debe de compartir con esas personas, porque pues a eso estamos llamados, a ganar almas, a dar el fruto, pero siendo también coherentes y saber en qué momento debemos alejarnos de esas personas, de en qué momento evitarlas. Dice la C, mi actitud cristiana hacia mí mismo. Dice, en el uso, cuidado y aún presentación de mi cuerpo, no debo olvidar que mi cuerpo es. Primera de Corintios 6:19. Vamos a ver qué actitud cristiana debemos tener hacia nosotros mismos. Y Primera de Corintios 6:19 dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete. A ver, sí es Primera de Corintios 6:19, dice, huid perdón, estaba leyendo el 18, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. En el uso, cuidado y aún presentación de mi cuerpo, no debo olvidar que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, para todos nosotros debemos tener en cuenta que aquí mora el Espíritu de Dios, en nosotros mora el Espíritu de Dios, entonces no lo podemos dar un mal uso. Este es un tema bueno, porque en viernes, si Dios quiere, con la iglesia de Eastside en Matún, estaré dando una clase sobre esto, y el versículo que nos pide que memoricemos es Primera de Corintios 6:19. Espero poderlo compartir con ustedes también aquí en mi canal, porque he tenido problemas con mi tableta como para grabar ahí en la iglesia, pero es un punto importante en que voy a tocar un poquito más a fondo. El uso y cuidado, en el cuidado y aún presentación de mi cuerpo, no olvidemos que somos templo del Espíritu Santo, que hoy el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces démosle un buen uso, tratémoslo bien, porque Dios es santo, entonces nosotros debemos de ser santos. Dice, dice, el tiempo, los talentos y las oportunidades. ¿Qué debemos hacer? El tiempo, los talentos y las oportunidades. Efesios 5:16. Vamos a ver qué nos dice Efesios 5:16. Efesios 5:16, aquí lo tengo, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea que debemos de aprovechar el tiempo, los talentos y las oportunidades que Dios nos ha dado. Esos talentos que Dios nos ha dado debemos de ponerlos al servicio. Muchas veces nosotros pensamos que es que yo no sé hacer nada, o no, Dios a todos nos ha dado un talento, alguno. A lo mejor a unos les ha dado 2 o 3 o no sé más, pero todos tenemos alguna cosa en la que podemos servir a Dios. Yo lo he dicho, hasta si es posible, hasta limpiando en la iglesia. O sea, cualquier cosa es buena ponerla al servicio para Dios, mientras sea para honra y gloria del Señor, claro. Vamos a ver qué nos dice. Dice, yo debo amar. Primera de Juan 2:10. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 2:10. Dice Primera de Juan, no, este es Pedro, no está Juan. Primera de Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. O sea que debemos de amar, dice, a nuestros hermanos, pero no debemos amar. Primera de Juan 2:15 y 16. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice, yo debo amar a mi prójimo, yo debo amar a mis hermanos, pero no debo amar al mundo, porque el mundo, pues ya saben, hay muchas cosas malas,
Hoy el mundo está pues más mal que no sé si antes, pero pues estamos muy mal, o sea, y por eso debemos de amar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, pero no amar al mundo. O sea, no, como les digo, es bueno compartir con los que son inconversos, pero hay que ser también prudentes y saber en qué momento debemos alejarnos de, de pláticas deshonestas, de cosas deshonestas, de las personas que a lo mejor no quieren entender, y entonces no imitarlos, no imitarlos. Dice, ¿por qué espera Dios que le glorifiquemos? Primera de Corintios 6:20. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Vamos a ver dice, ¿por qué espera Dios que le glorifiquemos? Primera de Corintios 6:20, y dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque hemos sido comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio? El más grande, el que nosotros nunca vamos a poder pagar, retribuirle a Dios, que es fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué espera Dios que le glorifiquemos? Porque nosotros hemos sido comprados por esa sangre preciosa, es algo que nosotros no podemos pagar, y porque para eso hemos sido creados. Realmente la creación más grande de Dios somos nosotros, y entonces Él nos hizo para eso, para honrarle, para glorificarle, pero pues por desgracia muchas veces nos olvidamos de Él, y eso no debe ser, porque Él es bueno, Él simple y sencillamente nos ama como nunca nadie nos ha amado. Entonces hay que honrar y glorificar a Dios, porque la sangre de Cristo nos da la salvación, y eso nosotros no, es un sacrificio que nosotros no pudimos haber hecho. Nosotros debimos de haber a lo mejor muerto en esa cruz, pero Él en su amor y en su misericordia hizo ese sacrificio por nosotros. Dice, si yo pongo en primer lugar el reino de Dios y su justicia, es decir, su santidad, ¿qué sucederá? Mateo 6:33. Vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 6 y el versículo 33. Dice Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si yo pongo en primer lugar el reino de Dios y su justicia, es decir, su santidad, ¿qué sucederá? Pues que en todas y cada una de nuestras necesidades espirituales, físicas, materiales, Dios nos va a responder. Todas esas cosas os serán añadidas. Pero primeramente hay que poner en primer lugar el reino de Dios, buscar primeramente a Dios, buscar ser santos, alejarnos de las cosas malas, y pues Dios nos va, como dice, a premiar, nos va a ayudar, pero siempre y cuando pidamos que se haga su voluntad, que sea su voluntad, porque acuérdense que, como dice el dicho, Dios no le da alas a los alacranes. Entonces debemos pedir que sea su voluntad, que lo que Él nos quiera dar, bienvenido, porque Él tiene un plan perfecto siempre para nosotros. En las cosas materiales, en lo espiritual siempre debemos de pedir más y más y más y más, porque Dios no da por medidas, Dios da su Espíritu Santo a todos por igual. Entonces siempre debemos de pedir eso, que se nos llene del Espíritu Santo. La número 8 dice, cuando respondemos al amor de Dios y compartimos con Él todo lo que somos y todo lo que tenemos, ¿qué recibiremos? Marcos capítulo 10, versículos 28 al 30. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Marcos. Marcos 10. Vamos a ver qué nos dice
Marcos 10. Ay, ya me pasé. Marcos 1, Marcos 5, Marcos 10. Aquí está. Marcos 10, 28 al 30. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando respondemos al amor de Dios y compartimos con Él todo lo que hacemos y todo lo que tenemos, que recibiremos. Dice que recibiremos 100 veces más de lo que hemos compartido. Entonces Dios nos bendice de gran manera, porque fíjense, compartimos y recibimos mucho más de lo que hemos compartido con Él. Ganamos, como dice, más hermanos, más hermanas, más madres, más hijos, más tierra. ¿Por qué? Porque cuando dice que recibimos más hermanos y más hermanas, es porque al momento en que uno se hace cristiano, todos venimos a ser hermanos y hermanas, y madres e hijos y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero sí, cuando respondemos al amor de Dios y compartimos con Él todo lo que somos y todo lo que tenemos, recibimos más, mucho más de lo que hemos dado. Yo puedo decir que he sido retribuido en gran manera por Dios, y a lo mejor no tengo tanto, pero lo que tengo, lo poco que tengo, es gracias a Dios, y yo sé que es mucho más de a lo mejor de lo que uno merece. Pero bueno, pasemos a la siguiente. Dice, yo le he dado a Dios todo lo que soy, ahora quiero compartir con Él todo lo que tengo, mi tiempo, mis talentos y mi dinero, especialmente mi dinero, porque es el fruto de mi trabajo. ¿Establece Dios en su palabra alguna cantidad que debo darle? Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice, ¿establece Dios en su palabra alguna cantidad que debo darle? Claro, dice, traed los diezmos al alfolí. Entonces quiere decir que nosotros debemos diezmar de todo lo que ganemos, de todo lo que tengamos, y Dios dice que lo probemos en esto, y que a ver si no nos abre las ventanas de los cielos y nos bendice hasta que sobreabunde. Y eso yo lo tengo bien comprobado. Hay que diezmar, hay que llevar los diezmos, y Dios retribuye grandemente. A lo mejor, como lo decimos, no siempre en lo material, pero hay cosas más importantes, y sobre todo Él no falla. Él, estando uno en necesidad, Él sabe cuándo nos va a dar y cuándo nos va a tener en un estado pasivo de que no quiera uno el desear más de lo que es. Pero sí, dice aquí que hay que llevar los diezmos, o sea, hay que diezmar. Dice, según Malaquías 3:10, donde deben entregarse los diezmos para que haya alimento ahí. Dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Dónde deben entregarse? En la casa de Dios. Dice, traer los diezmos al alfolí. El alfolí en aquellos lo daban como si fuera el granero, donde pones todas las cosas, y entonces ahí es donde se entregaban los diezmos, ahí es donde se guardaban los diezmos. Hoy nosotros debemos de llevarlos a la casa de Dios, y verán que Dios
Dios retribuye, Dios nos bendice, y pues Dios es bueno. Dios es bueno, o sea, no hay que tener duda en que cuando uno diezma de corazón, uno da de corazón, ahí es cuando uno es premiado, cuando uno es bendecido. Acuérdense de la viuda que dio las dos blancas que tenía. Ella dio todo lo que tenía. En cambio, cuando decían de los ricos daban las obras, o sea, lo que les sobraba, y no lo daban ni de buen corazón, por eso mismo. Entonces, hay que dar de corazón, hay que dar con gusto, hay que llevar los diezmos con gusto, y de que Dios bendice, Dios bendice. Olvídense de que no tengan dudas, no tengan dudas. Vamos a ver la número 11, casi terminamos, uno más 14. Dice, el apóstol San Pablo enseñaba a las iglesias que el cristiano debe diezmar y ofrendar de su dinero según ciertos principios. En primera de Corintios 16:2 dice que nuestra manera de ofrendar, es decir, dar nuestros diezmos, debe ser: escriba las palabras exactas de la Biblia después de cada palabra siguiente. Perdón. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 16:2. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 16:2. Dice Primera de Corintios 16:2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dice, ¿cómo es que dice las palabras exactas? Las palabras exactas de la Biblia después de cada palabra siguiente. Dice, regularmente debe de ser cada primer día de la semana. B, personal. Dice que debemos de poner, dice, ponga aparte algo según haya prosperado. O sea, que debemos de poner cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana debemos poner, dice, en proporción a lo que ganamos, a lo que hayamos prosperado. Pero como les digo, ustedes saquen sus propias conclusiones, pongan atención cuáles son los versículos, cuáles son las preguntas, y ustedes saquen sus propias conclusiones leyendo la palabra, para que vean que no soy yo quien dice las cosas, sino que la palabra de Dios es la que se está compartiendo. Dice el número 12: ¿qué dijo San Pablo que Dios hará por aquellos que fielmente dan sus diezmos y ofrendas? Filipenses 4:19. ¿Qué dijo San Pablo que Dios hará por aquellos que fielmente dan sus diezmos y ofrendas? Filipenses 4:19. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses 4:19. Dice el capítulo 4 y versículo 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá todas nuestras necesidades. ¿Qué es lo que Dios hará? Dice, con los que dan fielmente sus diezmos y ofrendas. Pues Dios nos suple, nos da en el momento indicado, y todo en Cristo Jesús, porque cuando uno tiene a Cristo, uno realmente ya tiene la respuesta a todo. Tú tienes una pregunta y la respuesta para todo es Cristo. Entonces, si tú eres una persona fiel en tus diezmos y ofrendas, Dios te va a suplir en todo, en gloria en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús tenemos todo, prácticamente hay salvación, hay vida eterna. O sea, ¿qué más queremos? No es eso, nadie más nos lo puede dar, nadie más que Dios a través de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. La número 13 dice, ¿qué dijo Jesucristo que dirá al Padre a los que comparten con él su tiempo, dinero y talentos? Vamos a ver qué nos dice Mateo 25:21. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 25:21? Mateo 25:21. Aquí lo tenemos ya.
Y dice la palabra de Dios, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Qué dijo Jesucristo que diría el Padre de los que comparten con Él su tiempo, su dinero y talentos? ¿Qué les va a decir? ¿Qué les dijo? Que Él diría al Padre que hemos sido fieles, que hemos compartido y por tanto podemos entrar en el gozo del Señor. Que, y es verdad, uno se goza cuando uno comparte con Dios, en cualquier ¿cómo se dice? En cualquier momento que uno comparte, uno se goza. Dice, cuando uno comparte el tiempo, el dinero y los talentos. Yo, por decir, ahorita estoy compartiendo con ustedes la palabra. A lo mejor uno muchos no lo tomarán así, pero esto para mí es una forma de servir a Dios, de compartir con Dios un tiempo, un talento, y pues se puede llegar el fin de semana y a como Dios me haya prosperado, yo doy mi diezmo. Entonces es cuando uno se goza, uno entra en el gozo del Señor, porque para mí es de bendición, el compartir con ustedes, el poder aprender también con ustedes, porque también aprendo, leyendo, me recuerdan cosas que a lo mejor en un momento ya se me olvidaron, pero les vuelvo a repasar. Y vamos a ver por último, para terminar este estudio, estas lecciones básicas. Dice, ¿qué plan bíblico va a seguir usted para compartir su dinero con Dios a través de la iglesia local, a fin de sostener la obra de Dios y de proclamar el evangelio de salvación a todo el mundo? Malaquías 3:10, citado antes en la pregunta 9. O sea, yo creo que para mí, no sé ustedes, para mí el plan bíblico es dar el diezmar y entrar en el gozo del Señor. Ser fiel, diezmar y entrar en el gozo del Señor. Compartir nuestro tiempo, dinero y talentos. El tiempo leyendo la palabra, compartiéndola, el dinero y los talentos. Entonces, le felicitamos, ha terminado con éxito este curso de bases bíblicas de la vida cristiana. Insistimos en nuestra recomendación de que siga estudiando la palabra de Dios, asistiendo fielmente a una escuela dominical y a los estudios bíblicos que su pastor imparta, valiéndose de todas las ayudas que él le recomiende. Sobre todo, le exhortamos a que lea diariamente la Santa Biblia y que siempre ore para que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad. Entonces, pues ya saben, hemos terminado estos estudios bíblicos y básicos. Yo espero que les haya ayudado un poco. Cualquier duda que tengan, déjenme un comentario. Y yo trataré de responder personalmente cualquier comentario. Si les gustó el video, denle like, compártanlo. Ya saben, esto no es con fines de lucro, no estamos esperando recibir nada a cambio, solamente ganar almas para el reino de Dios. Y pues ese sería el más grande premio para todos nosotros, el seguir ganando almas para Cristo. Cuídense, Dios me los bendiga, y no va a ser la última vez que nos vemos. Sigo estudiando y sigo preparándome, porque quiero seguir compartiendo con ustedes y que pues podamos salir bendecidos. Dios les bendiga y hasta pronto.